Sí. Muy buenas tardes a todos. Es un honor darles la más cordial bienvenida a este conversatorio titulado Del instinto al éxito, gestión que transforma emprendimientos. Mi nombre es Aileen y junto a mis compañeras Susana y Mireia tendremos el honor de acompañarlos en esta conducción del espacio en representación de mis colegas de la Administración de Negocios Internacionales. Agradecemos profundamente al Centro de Responsabilidad de la Facultad de Ciencias Administrativas por su valioso respaldo para lograr hacer este conversatorio. Le doy paso a mi compañera. Bueno, es un honor para nosotros presentarles a nuestros expositores de hoy. En primer lugar, el licenciado Franco Zurita, emprendedor y licenciado en negocios internacionales, reconocido en 2024 por el MIT como uno de los Innovators Under 35 LATAM. Fue premiado por su plataforma Monet Payments, que durante la pandemia de 2020 revolucionó la gestión de pagos y devoluciones. Franco, ¿nos podría comentar un poco más acerca de usted y su trayectoria? Sí, claro, cómo no. Primero que nada, saludarlos a todos. Para mí es un gusto estar aquí presente, compartiendo con todos ustedes. Bueno, como ven ahí, mi nombre es Franco Zurita y tengo 34 años. De hecho, el año pasado, cuando gané este reconocimiento, era el último año en el cual podía postular, porque ya este año cumplí 35, ya no entraba en la categoría, ¿no? Pero parte de las cosas graciosas o anécdotas que yo justo conté cuando gané este premio es que yo postulé el mismo premio a los 20, 21 años, no más o menos, creo que tenía 20, 21 años con otro emprendimiento. Y cuando postulé, la verdad es que recuerdo que lo hice con, digamos, mucha emoción, ¿no? Con mucha también incertidumbres e ilusión a la vez por este premio. Y en ese entonces tenía otro emprendimiento muy distinto con el cual el que estoy haciendo ahorita. Y en ese entonces me acuerdo que no lo gané, o sea, habían personas definitivamente con mayor trayectoria, mejores reconocimientos que yo, y desde ese entonces nunca más volví a participar en este premio, y después de como 14 años más o menos me volvieron a avisar de que el premio existía, que por qué no postulaba, y bueno, para mí fue una grata noticia haberlo ganado, haber sido reconocido después de 14 años. Eso es como anécdota. Y en general, contarles de mí, la verdad es que mi pasado, casi toda mi trayectoria en el mundo profesional ha sido del lado del emprendimiento. De hecho, tengo más de 14, 15 años emprendiendo desde que salí de la universidad. He probado el mundo corporativo, la verdad es que muy breve. He estado, de los 15 años que he estado trabajando, 3 años he estado en el mundo corporativo, y en el mundo corporativo también me dediqué a emprender internamente, ¿no? Entonces, más que nada, es eso. Yo vengo de haber estudiado negocios internacionales, pero me dediqué siempre a emprender en distintos rubros, ya sea comercio electrónico, ya sea pagos, ya sea redes sociales, en general cualquier compra y venta en línea. Eso es más que nada a lo que me dedico y bueno, es lo que hago también hoy en día. Muchas gracias, Franco. Apreciamos el conocimiento que usted nos pueda transmitir. Por otra parte, tenemos al licenciado Alexis Gómez, un referente en el network marketing y el emprendimiento digital en Latinoamérica. A través de su plataforma, capacita a miles de personas para lanzar negocios online, dominar las ventas digitales y construir libertad financiera. Por favor, Alexis, coméntanos un poco más acerca de su experiencia. Buenos días, buenas tardes con todos, en verdad bienvenidos y gracias por este espacio. Bueno, emocionado también de poder compartir un poco de nuestra experiencia en el mundo del emprendimiento. En estos 18 años, pues siempre he estado en el lado comercial, ¿no? He podido lograr hacer cosas grandes en empresas que comercializaban productos nutricionales. Y yo soy un apasionado de la parte educativa, de la parte del desarrollo humano. Y siempre me ha gustado aprender habilidades. Entonces, mi camino en cada conferencia que hacíamos era grabar ese material educativo y luego colgarlo en una plataforma para que luego los usuarios los puedan ver después. Y eso me fue llevando poco a poco a poder construir una plataforma de entrenamientos a través de Internet, todos basados en desarrollo personal. Y bueno, empecé a ya desarrollar eventos un poco más grandes con personas de mayor renombre en el mercado. Empecé a invitar pues a Robert Kiyosaki, a Kim Kiyosaki, invité a Vilma Núñez, a Nick Vujicic, ¿no? A Grant Cardone, en eventos que pues fueron muy buenos porque venían después de la pandemia. Entonces,
toda la plataforma se basó en temas educativos y bueno, hace más o menos unos 3 años atrás decidí formalizar con la experiencia que tengo una compañía de network marketing con productos nutricionales y también abriendo el tema educativo, pero me basé en dos áreas que son muy importantes, ¿no? El tema del comercio electrónico, las ventas en línea y para los emprendedores, pues el tema de la búsqueda de clientes a través de Internet, marca personal y ventas. Entonces, en ese camino es donde estamos construyendo nuestro negocio en este momento. Muchas gracias, Alexis. Esperemos que este conversatorio sea fructífero. Bueno, estamos muy agradecidos de tenerlos aquí hoy para compartir su conocimiento sobre la gestión de emprendimientos. Y antes de comenzar, deseo informar a nuestra audiencia que agradeceríamos que pudieran compartir sus preguntas a través del chat del Meet. Una vez finalizada la ponencia, los ponentes podrán resolverlas. Sin más preámbulos, cedo la palabra a mi compañera Ailín Alba, quien dirigirá la siguiente sección. Buenas tardes y muchas gracias a ambos ponentes por su excelente presentación. Ahora vamos a empezar este conversatorio y la exposición de las ideas de cada uno de nuestros ponentes invitados. Para comenzar, quisiera preguntarles a ambos, ¿qué estrategias permiten innovar con éxito en un mercado automatizado y competitivo? ¿Quién desea iniciar? ¿Alexis o Franco? ¿Cualquiera de los dos puede iniciar? Ya que puedo hacer más. Bueno, si gustan, yo inicio. Gracias. Si no estamos en Internet, estamos en nada, ¿no? Yo creo que una de las herramientas más importantes es la visualización en las redes sociales. Es necesario tener un posicionamiento a nivel de marketing porque es lo único que nos puede destacar en el mercado. Ya los negocios, ¿no?, de hoy en día ya no son como los de antes, que ibas solamente a un establecimiento a comprar, aunque todavía en Latinoamérica nos gusta eso de tocar a las personas, de ir a ver las cosas, ¿no? Sin embargo, la digitalización pues ya es una necesidad muy grande y la gente tiene que adaptarse. Entonces, creo mucho que esa es una de las mejores estrategias que hay. Es como, por ejemplo, las empresas tienen presupuestos para personal, tienen presupuestos para productos, ¿no?, y todo eso, pero creo que en la mayor parte que deberíamos destinar en presupuesto es para publicidad, porque la marca es lo que finalmente es lo que la gente va a recordar, ¿no? Entonces yo creo que en eso, ¿no? Creo que la Internet hoy en día es un aliado y si no existiera, pues tal vez no seríamos tan conocidos o no llegaríamos a muchas personas, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los puntos que quería resaltar. Sí, de mi lado, complementando lo que dice Alexis, yo creo que algo que es fundamental hoy en día para este tipo de negocios es el tema de tecnología, ¿no? Como dice, cómo involucramos el tema tecnológico en lo que hacemos, porque hoy día los mercados son tan cambiantes que la verdad es que si no tenemos la tecnología como nuestro aliado, como pilar fundamental en lo que hacemos, nos podemos quedar muy relegados de la velocidad en la cual se está moviendo el mercado. Y otras cosas importantes también es que cuando pensemos en hacer algo o diferenciarnos, para hacerlo hay que saber o conocer cuál es el problema o la necesidad real que está afrontando nuestro posible cliente o consumidor, ¿no? No hay mejor manera de poder crear algo si es que sabemos realmente con certeza y conocemos cuál es ese dolor que está teniendo nuestro consumidor o cliente final. Esa va a ser la mejor manera de poder crear un producto aterrizado a esas necesidades y que realmente le agregue valor, ¿no? Y otras cosas que yo también siempre digo que es importante es que cuando nosotros saquemos un producto o lancemos una comunicación o lancemos algo que queramos probar, hagámoslo rápido, ¿no? O sea, probemos rápido y si no funciona, está bien, podemos volver a intentarlo, pero si rápidamente nos damos cuenta de que estos intentos no están funcionando o este producto no, lo importante también es ser lo suficientemente, digamos, maduro y consciente de que capaz por ahí no era. Hay que rehacer, volver al punto cero y hacer unos cambios, ¿no? Esto nos va a llevar, digamos, a esa prueba y error rápidamente y no a intercarnos en algo de que capaz nosotros lo hicimos con las mejores intenciones, pero no era lo que el mercado necesitaba, ¿no? Finalmente, quien te va a dar la respuesta a lo que se requiere, donde puedas innovar, va a ser tu público y tu mercado, ¿no? Y una vez que si esto funciona,
importantísimo comunicarse, ¿no? Empezar a venderse, empezar a marketear eso que está funcionando, porque creo que hoy en día es la mejor forma de expandir lo que uno está haciendo. ¿Sí? Ambos nos están dando ideas grandiosas para poder innovar en este mercado tan competitivo. Ahora, ustedes nos hablan de la publicidad, de la tecnología, pero me imagino que esto tiene un costo. Entonces vamos a hablar un poco más sobre las finanzas de los productos que ambos como emprendedores han lanzado. A eso viene la siguiente pregunta. En sus proyectos, ¿cómo gestionan la rentabilidad para mantener el crecimiento financiero sin comprometer la accesibilidad o el propósito de su propuesta empresarial? Bueno, creo que en este caso todos los negocios cuando, nacen, su propósito es pues tener un resultado en el mercado. Sin embargo, pues a veces hay decisiones que tienes que tomar para poder retirar cosas de las que ya tienes, ¿no? Por ejemplo, en el caso en el que yo estoy, diseñamos productos nutricionales. Obviamente tienen, ¿no?, un beneficio para el cliente, pero también nos damos cuenta que al final de cuentas el consumidor es el que acepta el producto, ¿no? Y eso puede hacernos de alguna forma tomar decisiones donde decimos, bueno, este producto no va y hay que descontinuarlo, pero se invirtió, se hizo un registro, se hizo el marketing, se hizo la publicidad y teníamos que cambiarlo. Entonces, yo creo que el tema de que una compañía pueda tener el crecimiento debe estar mucho en el concepto de su flexibilidad y su velocidad de decisiones que tienen que tomar para que las cosas funcionen. Y también es importante el tema de las ventas, porque un negocio puede ser muy bueno, puede tener muchas cosas, puede tener oficinas bonitas, puede tener un personal de lujo, pero si el negocio no vende, entonces ahí se pierde mucho tiempo y mucho dinero y capital, ¿no? Entonces sí debe estar enfocado en eso. A mí me pasó, yo he estado en el mundo comercial 18 años pensando en cómo sale el producto de la fábrica y llega al consumidor final y mover volúmenes. Pero cuando me tocó ser CEO de mi compañía, estaba en un sillón con mi computadora, ¿no? Y viendo números. Entonces yo me sentía como que tuviera 2 grilletes en mis piernas y no podía correr, porque sentía que tenía que solucionar cosas que no eran, o sea, eran temas administrativos netamente, ¿no? Y mi campo era el lado comercial. Entonces, mis primeros 2 años en la creación de estos productos fueron básicamente involucrarme, porque obviamente tengo que tener productos que se vendan en el mercado y analizarlos bien. Sin embargo, también tuve que tomar la decisión, por ejemplo, de delegar esa función a una persona que sí tiene esas capacidades de poder hacer que el negocio se mantenga en pie. Y yo dedicarme a lo que realmente es mi pasión, ¿no? El tema de la parte comercial y la gente, ¿no?, con la cual hago que estos productos lleguen al consumidor final. Entonces, yo creo en eso, ¿no? Creo en la flexibilidad, creo en la rapidez de decisiones que hay que tomar, ¿no? Y también creo mucho que si el poder de las ventas no existe, el negocio no funcionaría. Ese sería con respecto a la pregunta que hiciste, Eileen. De mi lado, para comentarles, en general, algo que a nosotros nos ha servido bastante bien, bueno, en personal a mí, en los distintos emprendimientos que he tenido, es que hay que establecer un buen modelo de negocio. ¿Qué quiero decir con esto? Modelo de negocio es la manera en la cual uno cobra por el producto o servicio que está ofreciendo, ¿no? Y para poder hacerlo, ¿cómo es que llegas a tener un buen modelo de negocio? Hay que saber contra quién compites, o sea, quiénes están en el mercado y qué ofrecen, y cuál es el valor o los beneficios de lo que ellos ofrecen, ¿no? Porque a mí me pasó que cuando salí con esta nueva empresa Monet Payments hace 5 años en pandemia, tenía un producto que era mejor que el de la competencia, ¿no? Digamos que el producto de la competencia te hacía pagos cada 3 días y yo lo hacía cada hora, ¿no? Había un producto sustancialmente mejor, pero competía contra empresas muy, muy grandes, ¿no? Entonces, cuando salí al mercado, no quería salir con un precio muy caro, muy por encima, tampoco muy barato, porque tampoco quería desbaratar el producto. Entonces, tienes que saber cuál es ese punto, digamos, sensible en el cual ofreces un producto de mayor valor,
pero que también pueda tener una penetración rápida y fuerte en el mercado, que fue lo que hicimos nosotros. Y eso nos permitió a nosotros en esta empresa tener un crecimiento, digamos, progresivo y no desmedido, porque algo que nos pasó positivo es que tuvimos digamos, a punto de equilibrio el sexto mes de operación, es decir, nosotros a partir del sexto mes empezamos a ganar plata como empresa y no es que nos alocamos, no es que a raíz de eso empezamos por acá a alquilar oficinas, por contratar por acá cosas que no necesitábamos, empezamos a hacer el paso a paso y invertir en cosas que realmente han sentido con la etapa de crecimiento que estamos teniendo como empresa. Y no les miento, esto es un error que puede pasar, que es muy común cuando uno emprende, de que cuando empieza a ir bien, empieza a tomar decisiones a veces erróneas o desmedidas. Yo les cuento el caso, tengo competidores en la industria que pues, les fue similar que a nosotros y ya se habían comprado sus oficinas con cancha de golf en las oficinas. Cosas así. Ese tipo de ejemplos realmente puede sonar así medio gracioso, pero son cosas que pasan. Entonces siempre es bueno saber de que las cosas tienen que ser en etapas, de forma medida, no perder el foco, la cabeza, porque un mes te puede ir bien, el mes siguiente te puede ir mal. Entonces hay que saber hacer una planificación y no tomar decisiones a lo loco. Y como último punto que también siempre por ahí menciono es que hay algo que a nosotros nos ha ido bien, es que todo aquello que nosotros invertimos de las ganancias o en lo cual, o lo que, sí, más que nada invertimos, buscamos que tengan un retorno, ¿no? Es decir, las acciones que hacemos, por ahí si es que hacemos una fiesta con nuestros clientes, sí, hacemos una fiesta con nuestros clientes para celebrar, pero trazamos, no sé, 5 objetivos de la noche, ¿no? En esta fiesta van a ir estos 5 importantes clientes, ojalá toquemos esos temas para la semana siguiente reunirnos con ellos y sacar estos puntos. O sea, de las cosas, de todo lo que hacemos, tratamos al menos buscarle un retorno objetivo, cuantificable a lo que hacemos, porque de esa manera vamos creciendo de manera controlada y sostenible, que creo que es lo importante. El tema del financiamiento, de todo lo que involucre dinero, siempre es una cuerda floja que tienen que estar constantemente revisando para que no haya ningún mal momento, ¿no? Las preguntas que nos están haciendo en el chat se responderán después de esta sección de preguntas de los ponentes, así que no se preocupen. Vamos con la tercera pregunta, que también es direccionada a las finanzas, pero más al financiamiento. Es, ¿de qué manera el networking, tanto profesional como vía redes sociales o comunidades, les ha permitido hacer financiamiento, alianzas o recursos claves para escalar en sus proyectos? Buenísimo. En el caso nuestro, el mismo hecho de, bueno, inicialmente empezamos con capital propio, ¿sí? De los años que acumulamos ingresos, pues con eso empezamos. Y al principio uno está concentrado, bueno, al menos en nuestro caso estuvimos tan concentrados en que las cosas salgan bien, que no estábamos pensando tanto en tener ese espacio o ese apoyo o esa conexión con otras personas, ¿no? Para poder de repente buscar financiamiento. Pero en el tiempo, el mismo trabajo, al menos a nosotros nos pasó así, las personas se han ido acercando, ¿no? Y en ese acercamiento, pues han visto que nuestro proyecto, por ejemplo, era viable y hemos hecho alianzas, ¿no? Unas alianzas que han permitido que de alguna forma haya un beneficio en común. Puede ser, por ejemplo, ¿no? Tenemos un amigo que tiene un negocio de entrenamientos educativos. Se mueve más de 700 a 1.500 personas. Y nosotros, por ejemplo, tenemos la línea de productos nutricionales. Ellos ya tienen una comunidad. Entonces, para nosotros era construir el negocio, estar enfocados en la venta de productos, pero él tiene la comunidad y tiene clientes que están demandantes en compras o consumo de diferentes cosas que ellos promueven en su comunidad. Entonces, ahí viene la primera alianza, ¿no? Si no hubiéramos salido a hacer esa conexión, tal vez no hubiéramos podido de repente hacer ese enlace para empezar ya a comercializar productos a esa comunidad que no nos conocía. Entonces, sí es importante el tema de las relaciones, ¿no? Luego tenemos otros amigos que están, por ejemplo, en Trujillo, que están dedicados al mundo de la venta de terrenos, ¿no? Ellos venden terrenos, tienen una empresa grande y son también apasionados en las cosas que nosotros hacemos. Entonces, no fue una búsqueda nuestra, sino fue una llamada de ellos por vernos en las redes sociales, pues todo el tiempo en la construcción del negocio, ¿no? Es el día a día, ¿no?
Y ahí es donde hubo esa conexión muy buena, donde ellos también nos han permitido a nosotros, ¿no?, de alguna forma crear esa alianza para poder distribuir ya los productos en la ciudad de Trujillo, ¿no? Entonces, ¿qué considero yo? Que sí es importante relacionarse con personas, sí es importante crear esos lazos, incluso ceder parte de lo que realmente tú puedes hacer como un acuerdo, puede ser, pues de repente se puede convertir en algunos socios, ¿no? Si hacen inversión de capital, también podría acceder a esa opción. Entonces, de alguna forma, eso nos permite a nosotros ahorrar tiempo, nos acelera el crecimiento, ¿no? Nos permite de alguna forma ingresar más rápido al mercado. Entonces, si no tienen, o sea, hablando ya, si ustedes están queriendo emprender, ¿no?, o quieren crear un negocio, si se mantienen de repente sin ese nivel de relaciones de gente, es muy poco probable que alcancen un resultado grande, ¿no? Sí es necesario, o sea, creo que en una de las cosas que siempre he creído es que las personas se necesitan unos a otros y llegan en los momentos, en distintos momentos, ¿no? Tal vez en una reunión familiar, tal vez en un viaje, tal vez en una llamada, pero esos espacios impulsan mucho el crecimiento del negocio, incluso no solamente en la parte financiera, ni tampoco por de repente la cantidad de gente que tengan, ¿no?, sino que pueden llegar en los momentos claves, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un amigo que es pues nuestro fabricante de los productos y bueno, él ya tiene un estilo de vida completamente distinto. Y cuando yo empecé, estaba tan preocupado por las cosas que tenía que hacer y él me miró y me dijo: Alexis, pero tú has sido de uno de los mejores vendedores de las compañías que has representado, me dice. ¿Por qué no haces lo mismo con tu negocio? Entonces, imagínense, ¿no? Eso fue el mejor consejo que te puede haber dado una persona. O sea, primero me avergoncé, ¿no? Segundo, me hizo sentir como que, oye, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, estás hablando cosas que no son. Pero, por ejemplo, eso fue la mejor ayuda que pude haber sentido, ¿no? Porque me impulsó a hacer cosas que no estaba haciendo, ¿no? Entonces, a veces conectarte con personas así que te incomoden ayuda a que también tú puedas seguir creciendo en tu negocio, ¿no? Esas serían mis recomendaciones. Algo que sí considero bastante en general es que el tema de personas y el tema de networking es fundamental en general para lo que tú quieras a nivel de cómo crecer tu negocio, porque uno ve a las empresas, a las marcas, digamos, como el logo, como esto, pero detrás siempre están personas. Entonces, el tema de networking es fundamental, digamos, para lo que quieras hacer. A mí me pasó algo muy parecido a lo que comentaba Alexis. Realmente nosotros empezamos el negocio con mi socio, con capital propio, y estuvimos los 2 primeros años enfocados en rentabilizar la empresa. O sea, casi que trabajando de lunes a domingo, 24/7, sin redes sociales de la empresa, sin nada. Era como que trabajamos los 2 años full a hacer crecer el negocio. Y recién, a partir del segundo año, me invitaron a mí a una charla de una universidad a comentar lo que estaba haciendo por un conocido mío. Y cuando conté lo que empecé a hacer, lo que estaba haciendo, como que varios se sorprendieron como diciéndome: oye, ¿y dónde han estado todo este tiempo, no? Es como que ¿cómo han construido esto en 2 años y nadie se ha enterado de ustedes, no? Y es algo que yo también en su momento capaz descuidé porque estaba muy enfocado en lo otro, pero me di cuenta que sí era importante también esta parte de yo mismo seguir haciendo networking, dar a conocer lo que voy haciendo, porque esto te abre otras puertas, ¿no? Te abre otras puertas, ya sea financiamiento, ya sea de clientes, partners, te va abriendo puertas. Entonces, a nosotros nos ayudó porque nos empezaron a llamar a otras universidades, otros organismos, digamos, de emprendimiento a nivel de Perú para ofrecernos financiamiento también. Y poco a poco fuimos construyendo una marca, una imagen que nos permitía abrir puertas. Entonces, financiamiento tuvimos acceso, en su momento no lo tomamos, pero tuvimos accesos. Luego, alianzas también para nosotros es importante. Por ejemplo, nosotros trabajamos muy de la mano con los bancos, ¿no? Digamos que los bancos son nuestros principales proveedores. Y no les miento, cuando nosotros quisimos abrir las cuentas bancarias, inicialmente fue súper difícil porque, estoy hablando de 5 años atrás, entonces los bancos cuando ven una fintech o una empresa de pagos en línea que quiere abrir una cuenta bancaria, se hace 20 preguntas, nos sacaron 5 reuniones con los oficiales de cumplimiento, con distintas áreas para entender si es que estamos compitiendo con el banco o no. Son ese tipo de cosas que a veces uno se pregunta, que puede ser por desconocimiento, puede ser, digamos, por el contexto en el que estamos, por el país, ¿no? Pero hoy en día, gracias a que dimos a conocer
lo que ya estamos haciendo, cómo veníamos creciendo, los bancos mismos nos buscaban, porque nos habían visto en distintos eventos y nos buscaban para ver si hacíamos más cosas juntos, para ver si nosotros nos volvíamos proveedor de los bancos para ayudarlos a crecer, ¿no? Entonces se van abriendo puertas y ni qué decirles a nivel de clientes. Para mí es una buena forma también de ganar clientes, ¿no? Contar lo que uno hace, conocer gente, participar en los eventos, en foros, en ese tipo de conversaciones, porque así de esa manera vas conociendo nuevas personas y uno nunca sabe quién puede ser el de frente de tu cliente o no, ¿no? Es una manera también de seguir ganando, conversando. Yo a veces he ido, no les miento, a dar charlas cuando iniciaba, 5 personas tal vez en un aula, 6 o 10 personas, ¿no? Y capaz de esas 6, alguna conocía a una persona que le podría interesar lo que estaba haciendo. Entonces, así es como que poco a poco iba llegando a una persona más. Y hoy en día, ya pues, ni qué decirles, ¿no? Ya hemos armado una marca tan grande y poderosa que sí, voy a alguna fiesta y probablemente encuentro un cliente en una fiesta, ¿no? O si voy no sé, a un lugar, no sé, a una universidad o encuentro un cliente. Entonces, es importantísimo eso, el tema de networking. Y algo que les voy a decir, digamos, en esta parte como para cerrar, es que el emprendedor es como si fuese, digamos, la marca de la empresa. Como que a qué persona, es como si fuese la marca andante, como si tuvieses el logo así grande y tú eres el principal vendedor o principal puerta para abrir de la empresa. Entonces, uno puede decir de que sí, el emprendedor, no sé, se va de vacaciones o viaja o no está trabajando, está tranquilo o se va a una fiesta a entretenerse, pero la verdad es que el emprendedor todo el tiempo está vendiendo y vender es hacer networking. Entonces, así estés de vacaciones, así estés en un restaurante, así estés en una fiesta, créeme que ese chip no se te puede ir porque el networking es importantísimo. Muy bien, como lo dicen, nos hablamos con Entes. Ambos tienen una larga carrera y no todo se da de la noche a la mañana. Tienes que ir despacio, no siempre vas a encontrar las puertas abiertas, pero tienes que continuarla y se te van a abrir muchas puertas. Vas a encontrar contactos, vas a encontrar la persona que esté interesada y va a llegar esa persona que diga, yo quiero ver tu trabajo, y vas a poder abrir un nuevo mundo a nuevas ofertas, nuevas oportunidades. Ahora vemos un poco sobre la gestión estratégica que tienen nuestros ponentes. Por eso quisiera hacerles la siguiente pregunta. Y ya en nuestra pregunta final de esta sección, ¿cuál ha sido el mayor riesgo que han asumido como emprendedores y de qué manera lo han gestionado para minimizar su impacto? Porque sabemos que a veces puede este riesgo surgir de la nada y lo único que queda es minimizarlo, no anularlo, sino minimizarlo. Bueno, personalmente, el primer desafío que hay es la inversión del capital. Es el riesgo más grande que corremos los emprendedores porque invertimos y obviamente pensamos de que eso va a multiplicarse, ¿no? Y bueno, a veces uno entra pensando que va a pasar en 1 año, en 2 años. Sin embargo, pensar en un proyecto a largo plazo es lo mejor que nosotros deberíamos pensar. No son negocios de hornos microondas, ¿no? Entran y te haces millonario en los próximos meses. Y hay que estar austeros, bastante austeros durante mucho tiempo. Yo les cuento que en mi experiencia comercial, en los resultados que tenía, pues mi estilo de vida había cambiado completo, ¿no? Imagínense, tenía 3 tipos de carros, ¿no? Tenía un deportivo, tenía una camioneta Land Rover y tenía una BMW X6. Entonces, cuando me tocó la pandemia, yo con uno me iba a comprar pan, con el otro me iba al mercado, porque tenía que mover esos 3 carros, porque si no me costaba más las baterías que no moverlas, ¿no? Entonces, cuando yo decidí hacer este negocio, me deshice de todo. Ahora yo conduzco un auto, un Mazda 2, pequeño de motor 1500. Porque he tenido que hacer bien austero en todo, completamente, nada de lujos ni nada, porque eso no es el momento ahora, ¿no? Tal vez llegará más adelante. Además ya me di mi gusto en su momento, ¿no? Entonces ya fue, ¿no? Entonces ustedes en lo posible al crear negocios que quieran hacer en el futuro, austeros total, piensen que el proyecto es a largo plazo y denle todo su enfoque en la reinversión. Ingresa dinero, reinviértanlo. Ingresa dinero, reinviértanlo.
no hagan gastos innecesarios, porque eso sí puede ser un riesgo tremendo de perder todo en el negocio, ¿no? Los primeros meses, sobre todo, es prácticamente ver el negocio en rojo, ¿no? Y también procuren siempre ver ejemplos, ¿no? De personas que han logrado cosas grandes. Yo, por ejemplo, los primeros años, me acuerdo haber visto en un video en TikTok, donde salía Jeff Bezos, ¿no? Y le hacían una entrevista, ¿no? Y le dicen, oye, Jeff, ¿cómo va el crecimiento de tu negocio? No tengo exactamente el monto, pero más o menos él decía, yo, bueno, este año perdí más o menos unos 15 millones, ¿no? Oh, 15 millones, ¿no? ¿Y cómo fue el otro año? No, en el otro año perdí 20 millones, ¿no? Entonces, 20 millones, o sea que tu empresa está en quiebra, o sea, cada año estás perdiendo más que ganando más. Y él dice, ¿qué haces con todas esas pérdidas? ¿No? En realidad no es que ha sido una pérdida, ¿no? En realidad ha sido una inversión, o sea, todo el dinero que nosotros ganamos lo reinvertimos en el negocio, entonces por eso es que la empresa no tiene utilidad. Pero finalmente, ¿en qué se convirtió? ¿No? En algo grande. Entonces, esos ejemplos, por ejemplo, te generan inspiración y te hacen entender cómo deben ser las cosas, ¿no? Entonces, sí hay un riesgo tremendo porque es un capital propio, ¿no? Es un esfuerzo que haces, incluso hay gente que se presta muchísimo dinero para hacer negocios y a veces no les va bien. Entonces, creo que si ustedes tienen la inteligencia financiera, tienen la resistencia sobre todo, ¿no? Para todo este proceso y saben manejar las cosas a largo plazo, pueden generar una buena rentabilidad, ¿no? Entonces, o sea, yo ahorita no puedo decir que estoy, pues, ya, ¿no? Bien, ¿no? Estoy en todo el proceso de reinversión, estoy como Jeff Bezos, ¿no? Pero estoy con toda la armadura puesta, ¿no? O sea, una de las cosas que hemos aprendido en estos años es a generar una buena resistencia y si hay que dormir en una habitación pequeña, se duerme, si hay que ir en bus, se va en bus, si hay que no comer ese día, no se come, ¿no? Con el propósito de lograr nuestras metas, ¿no? Esa es un poco mi recomendación, Aileen. Sí, bueno, de mi lado en general, yo creo que el hecho de emprender ya probablemente es uno de los mayores riesgos, y ya en el camino aparecen otros riesgos, ¿no? Pero el hecho de emprender o pasar de un mundo corporativo, un mundo dependiente a uno independiente es un cambio fuerte, ¿no? A mí también me pasó, como les decía, yo empecé mi carrera emprendiendo 5 o 6 años, de ahí la verdad es que aprendí muchas cosas, tomé buenas decisiones, pero también muy malas decisiones, era muy joven, y lo que yo hice fue irme al mundo corporativo, probar, trabajar en una empresa que no tiene ni idea de qué era, una empresa de pagos, una empresa americana, 2 años en el Perú, me fue súper bien, entré al área comercial, y lo bueno es que dentro de todo también me descubrí, porque el hecho de yo haber sido emprendedor significa que probablemente no haya tenido un conocimiento en una industria en particular, pero la energía y la fuerza que yo tenía para vender era muy distinta a cualquier otro vendedor, cualquier otra persona que venía de cualquier otra carrera, ¿no? O sea, la fuerza y esa energía que tenía yo en esa empresa, la verdad es que nadie me la ganaba, ¿no? Y a puro pulso fue que empecé a vender, a ofrecer lo que esa empresa tenía, me empezó a ir bien, a tal punto que a los 2 años me ascendieron para hacerme gerente general de esa empresa, pero en Chile. Entonces, en una semana me mudé a Chile, y estando en Chile 1 año y medio me iba súper bien, en donde vi esta oportunidad de crear mi empresa, ¿no? Vi una necesidad en Chile, sabía que eso también pasaba en Perú, en Ecuador, entonces dije, uy, ¿lo hago o no lo hago? ¿No? Ya conocía de la industria, ya conocía de pagos, ya conocía distintos países, y para mí era sacrificar una estabilidad en un país más desarrollado que el mío, en una vida que era la mejor que había tenido hasta ese momento, tenía muchas comodidades, vivía en un lugar súper bonito, estaba en una vida muy cómoda, y era sacrificar todo eso, probablemente uno de mis sueños profesionales, por apostar en hacer algo propio, ¿no? Y lo hice, y cuando lo hice, también me pasó de que yo tenía contemplado más o menos demorarme unos 8 meses en sacar el producto que tenía en mente. Y en la realidad me tomó 12, 14 meses. Y fue mucho más de lo que tenía presupuestado, y eso implicó de mi lado vender carros, sobregirar tarjetas, pedir prestado plata a amigos, a familiares, ¿no? Yo me convencí en lo que iba a hacer, pero ya llega un punto en el cual nos estamos demorando tanto que hasta yo mismo empecé a dudar.
yo siempre cuento esta anécdota de que yo creo que si nos demoramos un mes más en salir a producción o en vivo con el producto, hubiésemos quebrado antes de haber nacido, ¿no? Y capaz no estaría aquí contando esta historia, porque capaz no hubiese aguantado uno más. Ya hubiese tenido que sacar un préstamo de por acá, por otro lado. Ya era como que extender mucho ese riesgo que estaba asumiendo para sacar adelante mi negocio. Bueno, felizmente, la verdad es que tomé ese riesgo, no funcionó, y desde ahí hacia adelante me dediqué a trabajar, pero así a full. O sea, yo fui el último que cobró sueldo de las personas con las que trabajaban en mi equipo. Trabajaba 24/7 y para mí era hacer crecer la empresa, rentabilizarla, y al final ya me cobro un sueldo y ojalá algún día recobre esa vida que tenía cómoda cuando estaba en el mundo dependiente, ¿no? Ojalá también vuelva a los carros, los departamentos, esas cosas. Y sí, era paciente, y yo era también, a la vez, estaba muy convencido de mi visión de que eso iba a llegar a un momento, ¿no? Y algo que me sirvió también es que yo sentía que lo estaba dando todo por este objetivo, por este emprendimiento. Para mí es como que no existía otra manera de que eso no funcione, ¿no? Le estaba dando tanta fuerza, energía, 24/7, súper mentalizado para que saliese, que no había forma de que no funcionase, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que de mi lado tenía full determinación para que esto funcione, e hice todos los esfuerzos posibles para que así se dé. ¿Ven? Ya lo escucharon de nuestros dos ponentes. El mayor riesgo siempre va a ser el emprender, dar el primer paso, porque da miedo, ¿no? Da miedo hacer algo nuevo en este mundo. Pero como dicen nuestros invitados, paciencia, estar atentos a lo que estás haciendo, no se va a dar de la noche a la mañana, sino es un proceso que estamos haciendo. Y como dice el señor Alexis, tenemos que ser austeros, atentos a todo lo que está pasando. Bien, terminamos esta sección de preguntas a nuestros ponentes. Ahora vamos con la sección de preguntas de nuestros invitados a esta conferencia, los que están participando, nuestros integrantes. Le doy paso a mi compañera para que abra esta sección. Pero antes de continuar con la última sección de este conversatorio, quisiera recordarles que su opinión es muy importante para nosotros, y es por ello que hemos subido la encuesta de satisfacción, y les agradeceríamos mucho si pudieran tomarse unos minutos para completarla y compartir sus comentarios sobre el evento. También les recordamos que sus datos recopilados en la encuesta serán de ayuda para el sorteo que se realizará, así que todavía no se retiren. Muchas gracias. Bueno, comenzamos con la primera pregunta de Kevin Valdivia, que dice: sabemos que en el camino del emprendimiento es común enfrentar fracasos. ¿Alguna vez sintieron que querían rendirse? ¿Qué les hizo seguir adelante? ¿Quién les gustaría empezar? Buenísimo. En realidad, casi creo que siempre existe ese miedecito de querer tirar la toalla, ¿ya? Pero cuando tú tienes tus motivos más fuertes, o sea, tus motivos son las cosas que te encienden. Puede ser tu familia, puede ser tus hijos, puede ser tus padres, ¿no? O tienes algo que realmente te hace reaccionar. Entonces, de verdad, pues es imposible que tú quieras tirar la toalla. Yo, por ejemplo, tengo la costumbre de hacer promesas públicas. Y incluso hago promesas mirando a los ojos a mis hijos, ¿no? Tengo mellizos. Entonces, al decirles lo que yo quiero hacer, y por ejemplo, ¿no? Me acuerdo en una ocasión que, tuve que deshacerme de un pasivo, que era una propiedad que compramos de más o menos 400 metros cuadrados, y hacer un cambio de una mudanza a otro lugar más pequeño de 200 metros cuadrados era como que, oye, ¿qué pasó, no? De esa sensación. Entonces yo le dije a mi hija, ¿no? Que es la que más pregunta de ese lugar hasta ahora, ¿no? Pensé que ya pasó más de un año. Y yo le digo, mira, la promesa que te hago es que si de repente hemos tenido ese espacio en ese momento, ha sido una primera meta, ¿no? Ya, lo logramos, le hicimos un check. Pero ahora vamos a irnos por otra, ¿no? Vamos a hacer que las cosas pasen, pero por otra. Tal vez no va a pasar en este año ni en el siguiente, pero vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, esa es una forma en la cual tú mantienes vivo la energía para que no puedas tirar la toalla. Entonces, hay metas, ¿no? Hay compromiso, hay personas involucradas. Entonces, eso te fuerza a no rendirte. Claro que hay harto miedo, ¿no? Pero bueno, ya con tantos desafíos que tú pasas,
es como, a mí, por ejemplo, cuando estaba yo pequeño, me gustaba jugar el Super Nintendo y me gustaba el PlayStation, ¿no? Y después me pongo a pensar y digo, no, la vida es exactamente igual a los juegos electrónicos, porque tú todo el tiempo pasas estajes, ¿no? El primer estaje, el segundo estaje, el tercer estaje, y cada estaje es más complicado, y así son los negocios que vivimos. La vida es exactamente igual, ¿no? Cada vez es más complejo, entonces al principio te pones un poco nervioso por pasar al siguiente nivel, pero, ¿sabes? O sea, no pasa nada. O sea, el miedo simplemente es una emoción que tú, enfrentándola, la vas a hacer a un lado. Entonces, sí hemos tenido miedo, sí, muchas veces, pero la verdad las promesas a terceros públicas nos han mantenido vivos y bueno, pues tenemos metas muy grandes que lograr. Así que ese sería mi aporte. Yo también, bueno, ahí coincido bastante con lo que dice Alexis. Normalmente cuando uno emprende, como les decía, hay días buenos, pero sobre todo también hay días malos, ¿no? Hay demasiada incertidumbre en el camino. Entonces, para eso yo creo que esos pensamientos de querer rendirse, tirar la toalla, se van a aparecer en muchos momentos cuando emprendes, ¿no? Y por eso es clave, para mí, dos cosas. Una, el por qué lo estás haciendo, o sea, tenerlo clarísimo, el por qué y cuál es tu objetivo con lo que estás haciendo, para que cuando lleguen esos mal días, cuando estés en esa montaña rusa de emociones, de sentimientos, sepas y recuerdes por qué iniciaste todo lo que estás haciendo, ¿no? Esa es una de las maneras en las cuales vas a poder dar fuerza y vas a poder recordar, digamos, cuál es esa luz al final del túnel o esa imagen que tenías en mente de lo que querías lograr. Eso es tenerlo clarísimo. Y segundo, también es con quién recorres este camino, ¿no? Porque es importante cuando uno emprende, nuevamente en el mundo de emprendimiento o hacer este camino es una decisión valiente de uno, a veces puede ser una decisión solitaria, porque nuevamente no es que estás rodeado de full emprendedores y todos están emprendiendo, ¿no? Sino que nuevamente, no sé, serás uno de cada 20, uno de cada 30 o más inclusive. Entonces, uno no sabe, cuando uno emprende, a veces no se imaginan lo que uno vive o lo que pasa, ¿no? Que es distinto a lo que nuevamente la sociedad te muestra o te enseña. Entonces, ¿con quién lo haces? Me refiero a, si es que tienes un socio, es importante, digamos, tener ese partner, ese socio que te apoye en estos momentos difíciles. Si es que tienes una pareja, una esposa, enamorado, novia, ¿no? Eso también es importante, que tengas el apoyo de esta persona, porque habrá momentos difíciles, habrá momentos en los cuales también vas a querer decir, no, hasta acá nomás, y a veces también es bueno tener a alguien que te acompañe o quien te ayude a recorrer este camino, ya sea del lado familiar, hijos, esposos, o ya sea del lado societario, ¿no? Porque, como les digo, es de mucha incertidumbre y definitivamente creo que no hay caso en el cual haya emprendido y no haya tenido esas dudas o ese sentimiento de querer tirar la toalla. Bien, como dicen los ponentes, siempre va a haber miedo por parte de asumir un nuevo reto, pero lo mejor es apoyarse en las personas. Así el miedo, de ser un gran miedo, se transforma en un miedo más pequeño, ¿no? La siguiente pregunta que nos hace Francisco Guardia es, ¿qué consejo le darías a quienes tienen una idea pero aún no se atreven a dar este primer paso? Bueno, yo creo que las ideas, ¿no? Es algo que se tiene que implementar rápidamente porque ahora viviendo en este mundo tecnológico, los secretos solamente dice que duran 8 segundos, ¿no? O sea, tú puedes tener una idea muy buena que tal vez pienses que nadie la tiene y al rato ves tu idea hecha realidad, ¿no? Entonces dices, caramba, yo fui el que lo pensó primero. Pero es importante que la idea la hagas realidad. La creatividad que debemos formar ahora debe ser más amplia de la que antes teníamos. Si bien es cierto, la tecnología nos tiene de alguna forma atrapados por tanta información que hay, a veces nos confunde, ¿no? Y nos hacen pensar que necesitamos hacer más cosas. Pero no, yo creo que deberíamos ejecutarlas de inmediato, ¿no? Yo, por ejemplo, una cosa que a mí me inspiró mucho, ¿no? Yo tengo un amigo que, pues, él se llama Gran Cardón, es mi amigo que me dice Fratello, ¿no? Cuando le invitamos a una conferencia acá a Perú, en una sesión, yo le pregunto, oye, ¿tú cómo has escrito tu libro, no? Entonces, llegaron mis hijos, sorry que grito por él. Entonces, él me dice, mira, cuando yo diseñé el libro, yo me fui primero a una colecta para recaudar fondos. Sí, no me lo corta, por favor. Para recaudar fondos. Entonces,
prácticamente en horas recaudamos más de $1 millón. Y él tenía un contrato que había hecho con una empresa para que él diseñe un libro relacionado a las ventas. Pero ese libro ya venía escrito más de 2 años, 2 años y medio. Entonces no lo terminaba. Ya tenía el contrato y no podía escribir ningún libro porque ya tenía un contrato con una firma. Y cuando vio cómo se recaudó ese dinero de $1 millón, él dijo, voy a crear un libro, ¿no? Donde voy a contarles cómo una persona se puede hacer millonaria, ¿no? Rápidamente, ¿no? Y por cierto, su libro, para que lo puedan buscar, se llama El folleto del millonario. Entonces, él dice que ese libro, cuando le dijo a su asistenta, vamos a hacer este libro, y él dijo, no puedes porque tú tienes un contrato. Y ya, entonces ya no le llames libro, llámale folleto. Entonces le cambió el nombre, le puso folleto, y esa noche lo escribió en 2 horas. Y ese libro se tradujo en todos los idiomas, incluso lo mandó a sus redes, dijo, por favor, ayúdeme, quiero que esté en chino, quiero que esté en japonés, quiero que esté en inglés, quiero que esté en español, y lo mandaron a todos los idiomas. Al día siguiente lo promocionó por internet y empezó a venderse por todos lados a $9 el libro. Entonces, él me inspiró, por ejemplo, para yo escribir mi libro, ¿no? Lo que yo también tardé 2 años en escribir, en 2 semanas terminé desarrollándolo, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto, no? Que cuando tienes una idea, la idea tiene que venderse con la mayor velocidad posible, porque estamos en un tiempo donde está todo a una pasada, ¿no? de TikTok. Estamos con los negocios TikTok, se podría decir. Entonces, eso sería mi recomendación. Sí, en general las ideas hoy en día es como que de por sí ideas en la cabeza no es que tengan un valor, ¿no? Lo que tiene valor es lo que tú puedes hacer con esa idea, ¿no? Cómo la ejecutas, cómo lo tangibilizas, cómo lo conviertes en un producto, en un servicio, ¿no? Y creo que la mejor forma de una manera de validar qué tan buena es tu idea o no, porque uno puede pensar de que sí, estoy inventando la Coca-Cola con esta fórmula, a todo el mundo le va a gustar, pero está sesgado por lo que uno cree o por las preferencias o por las experiencias de uno. Entonces creo que la mejor forma, que a algunos les puede sonar también medio riesgoso, pero yo les digo que lo mejor es que conversen y cuenten acerca de esto lo que quieren hacer. Pero no solo lo cuenten y dejen que pase 5 años a ver si es que se animan a hacerlo, sino cuenten y háganlo, ¿no? Porque es importante la velocidad en la cual lo implementan y porque sí, pues porque ustedes están contando esto, pueden tener aprobación, pueden ver cuál es el grado de respuesta de la gente, de sus padres, de amigos, de su público. Y si ven que el grado de respuesta es altamente o es positivo, lo mejor que puede hacer es implementarlo, porque si no, alguien más lo va a implementar por ti si es que te demoras mucho, ¿no? Entonces, el hecho de no procrastinar en tu idea y dejar temores, creo que va a ser lo mejor. Y si validas que la idea es buena, pues yo les diría, vayan y pruébenlo de una vez. Si necesitan un socio, busquen un socio. Si necesitan un apoyo, una mentoría, alguien, búsquenlo, pero sobre todo háganlo, ¿no? Háganlo. Muchas gracias a ambos por sus aportaciones, muy inspirador lo que nos comentan, más sobre el folleto de millonario, muy interesante se ve. Y sí, la verdad, tomar el primer paso es muy difícil, así que gracias por sus consejos, porque nos va a ayudar a atrevernos con más confianza. Así que comenzamos con la tercera pregunta de Liz. Nos pregunta, ¿qué rol creen que juega la gestión estratégica en los momentos clave de transformación de sus emprendimientos? Excelente, ese creo que sería como el rol principal, ¿no? O sea, sin una planificación no puedes conseguir un resultado. Las estrategias son importantes. Por ejemplo, nosotros en una experiencia que tuvimos, es que si bien es cierto, te sumerges en el tema del emprendimiento y a veces los problemas te van nublando las ideas y la creatividad. Llega un momento en que sí, muchas veces me he sentido como que en un techo, ¿no? Que estaba ahí y no podía salir de ese espacio. Y cuando tú buscas asesoría o mentorías, ¿no? de terceros, de personas que de repente ya han pasado a otro nivel, es como si fuera un portal, ¿ya? Se te abre la luz y empiezas a encontrar caminos. Pero también ves cómo lo hacen, ¿no? Cómo desarrollan sus negocios. Y nosotros me acuerdo que llegamos a invertir
en una mentoría. Nuestra inversión fue más de $5,000 y cuando vimos esa información, o sea, vimos todo el desorden que veníamos trayendo como negocio, ¿no? O sea, estábamos como que trabajando día a día y cuando implementamos esa estrategia que obviamente nos costó porque tampoco no es que teníamos los $5,000 ahí como para, ¿no? De repente invertirlo y ver qué pasa, pero la verdad sí nos atrevimos a hacerlo. Y eso fue algo mágico, ¿no? Porque nuestro nivel de ventas a nivel de un servicio que nosotros vendimos, fueron vender más o menos 40 clientes el servicio, o sea, que más o menos costaba $1,000. Entonces, si te pones, ¿no? Si calculas la inversión de 5,000 más la cantidad de ventas que fueron 40, en realidad pues ganamos $35,000 en esa gestión. Entonces, y desde ahí en adelante entendimos que la planificación y la estrategia es importante para los negocios, siempre. O sea, cualquier lanzamiento que quieras hacer, tienes que planificarlo con anticipación. Es más, pero también no es que también tengas que tener todo claro, ¿no? O sea, no es que tengas que tener el panorama claro, porque, por ejemplo, ¿no? Para hacer esas 35 ventas, yo no tenía el equipo, no tenía las personas, tenía la idea, ¿no? En la mente. Y lo que hice fue ejecutarla. Y cuando ya se dio que el cliente compraba o usaba el servicio, ahí recién implementé las otras cosas pendientes, ¿no? Grabaciones de los videos, la edición y todo el tema que estaba por vender. Pero en ese momento no tenía nada, pero lo empecé a ejecutar. Entonces, sí es importante pensar en hacerlo rápido, sí es importante planificar, sí es importante tener una estrategia clara para crecer. Pero lo más importante también es ponerle velocidad a las cosas que estás haciendo, porque de lo contrario puede ser que ¿no? entres al mercado y no sepas, ¿no? qué va a hacer, porque es muy, muy rápido las cosas, ¿no? Las cosas pasan muy rápidas, los días pasan muy rápido, los años pasan muy rápidos, ¿no? Entonces te puede jugar una mala pasada si no sabes cómo salir de esa situación, ¿no? Esa sería mi recomendación. Bueno, es clave el tema de planeamiento estratégico, en general para que les ayude a ustedes a medir, cuantificar, analizar y en base a eso a poder tomar decisiones, ¿no? Porque en el camino, claro, uno arma un plan y durante los meses te pueden aparecer distintas cosas que pueden resultar atractivo o no, pero puede ir fuera del plan, ¿no? Puede ser como esas atracciones que se ven en el momento, pero de ahí cuando ves qué es lo que estás buscando como objetivo, como planeamiento, capaz no va de la mano, ¿no? A nosotros nos pasó algo hace 1 o 2 años más o menos, de que se nos abrió la oportunidad de ahí de ser sponsor del equipo Sporting Cristal en el pecho, como para invertir en la sponsoría, ¿no? del año. Que, bueno, a mí me encanta el fútbol, entonces cuando nos llegó esta oportunidad para poder estar en el sponsor, teníamos el dinero para hacerlo. La verdad es que lo pensé un par de veces y dije, sería interesante como que ver mi logo ahí en el pecho de los jugadores todos los domingos cuando juegan, si clasifican a un campeonato internacional, Libertadores también, ¿no? Pensaba todo eso y en un momento estuve a punto de hacerlo y de ahí pensé, oye, pero mi negocio es más B2B, es más de empresas, no es tanto masivo, no es tanto al público final, ¿no? La verdad es que no tiene tanto sentido hacerlo, capaz no tenga un retorno cuantificable y tampoco esté haciendo esfuerzos masivos por hacer conocer la marca, ¿no? Entonces, tuve que volver a pensar y dije, no, pero esto no era parte del plan, puede sonar muy, muy bonito, divertido para mí, para la marca, ¿no? Pero no, esto realmente se sale totalmente, ¿no? Y así como esto, puede haber distintos ejemplos que te puedan pasar durante el año, entonces es importante tener una planificación, adherirnos a esta planificación también, ¿no? Para más eso poder tomar decisiones. Y algo que hoy en día hacemos, a diferencia de otros años, es que antes nosotros, terminamos el año y en enero estábamos haciendo una planificación para ese año. Ya desde este año estamos haciendo nosotros una planificación más prolongada y de hecho lo hacemos de acá hasta el 2027. Es como que en 2027 nos pusimos una meta de dónde queríamos estar, qué queríamos hacer a nivel emprendimiento en el Perú y de esa meta que teníamos ya esa imagen, a dónde nos gustaría, qué números nos gustaría estar de ventas, en qué posición, en qué posición de mercado. Sobre eso construimos hacia atrás, digamos, qué necesitamos hacer para llegar a ese 2027 a fin de año con esa meta.
Y sobre eso nos ha permitido a nosotros tomar decisiones más sabias, más alineadas a ese objetivo final o gran objetivo final que nosotros teníamos, ¿no? Y descartamos un par de cosas en el camino. Nosotros nos cuestionamos, ¿esto que estamos haciendo conversa con ese objetivo final que tenemos? No, entonces no lo hagamos, ¿no? Entonces empezamos a alinear a la empresa hacia eso que buscamos. Entonces, por eso también considero que es fundamental tener una planificación, porque si no en el camino te puedes perder, puedes tomar malas decisiones, no vas a saber medir si estás en el camino correcto o no, y con una planificación es algo que al menos te ayuda a evitar y trazar una línea. ¿Sí? Como dicen los ponentes, primero tienes que ponerte una planificación pequeña, un objetivo pequeño, y en el transcurso de tu camino, como nos menciona Franco, se te van a presentar estas tentaciones que tienes que analizarlas, o estas oportunidades que parecen ventajosas, pero nos están alejando cada vez más de nuestro objetivo final. Entonces tienes que pensar con la cabeza fría y seguir con tu plan inicial. Ya después te puedes concentrar en un plan aún más ambicioso, con objetivos ya a largo plazo, ¿no? Ahora vamos con la siguiente pregunta. Como nos habían mencionado ustedes antes en la sección de preguntas, que todo se basa en contactos, porque en un mundo sin contactos no podemos avanzar. Y a esto va la siguiente pregunta que nos hace el público. ¿Qué estrategias se emplean para construir su red de contactos y qué habilidades se necesitan para lograr ello? Buenísimo. Bueno, el hecho de estar expuesto ya es la parte principal, o sea, tienes que salir, no puedes quedarte en el mismo lugar. El hecho de las relaciones salen en todos lados, ¿no? Desde que vas a tomar un café, de que vas a una junta, ¿no? Desde que viajas, o sea, te relacionas siempre con personas y siempre es bueno ser un poco más de preguntarle a la gente, ¿qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas? ¿No? Eso es muy importante. Es en el día a día, eso te va a pasar, ¿no? Y también es, bueno, a nivel comercial, el tema del conseguir clientes. Bueno, actualmente, por ejemplo, nosotros corremos anuncios por las redes sociales y estamos en la búsqueda, pues, de clientes nuevos, ¿no? Para nuestro negocio. O sea, tú tienes por el lado, pues, contactos que van pensados en tu empresa, ¿no? Para que puedas seguir moviéndolos, y también tienes clientes nuevos que vas atrayendo. Entonces, es importante ser omnipresente en todo momento, ¿no? O sea, estar en todo, ¿no? Salir en todo momento para que puedas ser atrayente a nuevas personas que se puedan unir a tu negocio, o al menos tengas una buena vista, ¿no? Porque así funcionan las cosas, ¿no? Hoy en día no es tanto quién más sabe en el tema tecnológico, ¿no? Sino quién es más conocido, se podría decir, ¿no? Y hay una lucha tremenda porque en el tema de la atención de las personas, más le jala el lado negativo que lo positivo. O sea, podemos publicar cosas muy bonitas, pero la gente más se centra en las cosas que están pasando negativas, ¿no? Entonces, de alguna forma, tener un espacio para abrirse, ¿no? O sea, tener tú la posibilidad de asistir a todas las conferencias que puedas, a los eventos, a todos los lugares donde tú sientas que vas a tener un impacto de crecimiento, es muy válido, ¿no? Eso es algo que te va a empoderar, ¿no? Y por el otro lado, siempre manteniéndote en Internet, haciendo tu publicidad para que puedas tener más clientes, ¿no? Esa es mi recomendación. Yo voy muy de la mano con lo que dice Alexis. De hecho, pienso muy similar. Y eso que estamos en negocios totalmente distintos, ¿no? Yo creo que la forma de cómo hacerlo, independientemente del rubro en el que estés, si vendas un producto o servicio, es muy parecida. Pon lo que haces, comparte con el resto, participa de charlas. Si tienes la oportunidad de dar una charla, poner ante el resto, hazlo también, ¿no? El hecho de crear contenido, no estoy hablando de crear contenido como influencer, en general, crear contenido o compartir lo que haces, ¿no? Lo que vas a hacer, dónde vas a exponer, lo que estás haciendo, compartir estas cosas también ayuda a que por ahí puedes conseguir nuevos clientes, nuevas personas interesadas, podrías conseguir tu futuro socio. Entonces, es importante compartir tanto en lo digital como en lo personal, ¿no? Porque por un lado están las redes, que sí, funcionan muy bien y cada vez es exponencial, vas creciendo, pero también está el lado personal en el cual tú vas a un restaurante, fiesta, como hemos comentado, a una universidad, a algún taller, y ahí puedes conocer a gente, y es importante sobre todo contar lo que haces y escuchar lo que hace el resto. Es importante también la escucha, bastante también, ¿no? Creo que es algo que el emprendedor también siempre tiene que desarrollar. Y en cuanto a habilidades, yo les digo que el emprendedor no es que tengas que o sea, hay cosas que
Entonces, el emprendedor tiene que aprender a desarrollarla en el camino, ¿no? No es que tú naces de una manera u otra. El emprendedor tiene que ser de una manera y si no lo es de esa manera, tiene que desarrollarlo. Tiene que ser comunicativo, tiene que saber relacionarse, tiene que saber vender. Y si no lo haces, no te sientes cómodo, pues no te toca otra que practicarlo y desarrollarlo, porque esa es la vida de emprender, ¿no? A mí, yo les cuento personalmente, yo era muy tímido de chico, no me gustaba para nada, ni siquiera hacer presentaciones en el colegio, en la universidad. Exponer en público ante, digamos, otras personas, compañeros, me parecía súper difícil. Y cuando empecé a aprender, tenía que exponer ante un jurado, ante un fondo de inversión, ante, o sea, hasta a 1000 personas he hecho exposiciones. Y todo eso, la verdad es que yo lo odiaba, ¿no? Era como que, el día anterior no podía dormir, estaba que me quería memorizar todo lo que iba a decir, súper nervioso, tartamudeaba cuando hablaba, ¿no? Y yo lo empecé a hacer y cada vez más seguido porque sabía que era algo que no era innato mío y que necesitaba desarrollarlo, ¿no? Hoy en día un poco más como que lo disfruto, no pareciera ser que en mi vida, bueno, unos años atrás era tímido, pero este camino de emprender no me quedó de otra que desarrollarlo, ¿no? Y fue algo que fui haciéndolo poco a poco y es algo que también les digo que tienen que desarrollar en el camino porque el emprendedor, como les decía, es la principal fuente o la principal fuente de ingreso o de venta de la empresa, la base de la marca, es como que tengas ese vendedor andante número 1 de tu empresa. Qué importante lo que ustedes nos comentan sobre el valor de las redes y las relaciones interpersonales. Y sí, es importante que uno mismo salga de su zona de confort y pierda el miedo y desarrolle esas habilidades, porque a veces uno se subestima, pero construir conexiones sólidas es realmente una de las claves para querer ser como emprendedores. Y bueno, la siguiente pregunta por parte de Susana Rojas, que es, ¿cuáles son los factores clave que debemos considerar para construir un proyecto sostenible a largo plazo? Bueno, yo creo que hay 3 factores importantes desde mi punto de vista. El primero es creer en tu proyecto, en tu producto, ¿no? Lo que estás haciendo. Creerlo al máximo, ¿no? O sea, creerlo hasta un punto de ser obsesionado por lo que tienes, ¿no? O sea, tienes que creerlo porque si tú mismo o tú misma no compras tu idea, no vas a poder venderlo a otras personas. Y es muy importante creer en lo que estás haciendo. Eso es algo que tú debes valorar mucho del esfuerzo que has hecho de crear ese producto, ¿no? El otro punto para mí es el tema de creer en la industria en la que estás, ¿no? O sea, ¿dónde estás tú poniendo tu fuerza, tu empeño y especializarte en todas esas áreas que te van a empoderar más habilidades que necesitas para que tu negocio siga creciendo? O sea, creer en eso también al máximo en tu profesión. A veces el emprendedor, pues, en muchos casos de los emprendedores no necesariamente tienen un tema de carreras técnicas o profesionales terminadas, ¿no? Entonces, a veces el hecho de no tener esa experiencia te puede hacer pensar de que te hacen falta otras habilidades para triunfar, ¿no? Pero en realidad, si tú crees en lo que estás haciendo en tu industria, o sea, no va a haber nada que te pare, ¿no? Siempre vas a ir hacia adelante. Y el otro factor importante es creer en uno mismo, ¿no? Creo que si tú aprendes a creer en ti, en tus habilidades, en tu forma de ser, no va a haber nada que te detenga, ¿no? O sea, yo creo mucho, o sea, yo soy muy fan de por ejemplo, de los superhéroes, ¿no? A mí me gustan mucho los superhéroes y esto pasa así, ¿no? Por ejemplo, si ahorita nos hacemos un análisis en esta sesión, por ejemplo, escuchando a Franco, todas sus habilidades que tiene, por ejemplo, nosotros podríamos pensar que cada uno de nosotros es un superhéroe, ¿no? Y cada uno en su pecho tiene su marca, ¿no? De su negocio, de su empresa, de su emprendimiento. Y ustedes también, ¿no? Y si ustedes empiezan a mirar la Liga de la Justicia, todos tienen su marca, ¿no? La Mujer Maravilla, el Hombre Araña, ¿no? Hulk, ¿no? O sea, todos tienen su marca. Y cada uno tiene su público. O sea, hay gente que le encanta Iron Man, hay gente que le encanta el Capitán América, ¿no? O sea, cada uno tiene su público. Y de repente no hacen afines en ciertas cosas, o sea, no es que tengan las mismas ideas ellos, ¿no? En lo que quieren lograr, pero tienen un enemigo en común, ¿no? Y cuando tienen ese enemigo en común, ¿qué hacen todos? Se ponen a trabajar intensamente para conseguir el bien.
Y eso pasa, ¿no? O sea, cada uno de nosotros, si aprendemos a edificarnos, a darnos valor y apoyarnos en las cosas que se hacen, o sea, las ideas de los proyectos pueden salir mucho mejor, ¿no? Y eso es lo que tenemos que desear de la otra persona, ¿no? Que crezca, que triunfe, que salga adelante, ¿no? Que prospere. Y esas cosas alimentan, ¿no? En el liderazgo, por ejemplo, hay una palabra que le llaman la coinspiración, ¿no? Entonces es como un nuevo concepto de liderazgo que le dice que tú te inspiras de las historias de otras personas. Por ejemplo, no sé si habrán sentido eso en esta sesión, ¿no? O sea, escuchando a Franco, escuchando las experiencias de cada uno de nosotros, uno abre su sentimiento y dice, wow, ¿no? Qué increíble cómo estos señores son más que superhéroes, ¿no? O sea, todas las cosas que están y que han resistido y que están resistiendo, ¿no? Día tras día. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo en común, ¿no? Nosotros, ¿no? No queremos que de repente esperar a que el gobierno haga algo por nosotros, ¿no? O esperar que las cosas cambien, ¿no? O sea, estamos haciendo algo al respecto, estamos haciendo un negocio, una empresa donde estamos dando trabajo, estamos dando oportunidad, estamos dando herramientas para que las personas salgan adelante. O sea, estamos luchando con nuestros enemigos en común, que es la SUNAFI, la SUNAT, ¿verdad? Cosas así que nos unen a los emprendedores para salir adelante, ¿no? Entonces, eso es, yo creo que importante en lo que ustedes tienen que estructurar, ¿no? Tienen que construir en base a esas creencias, ¿no? Importantes en su vida. Y así van a romperla, ¿no? Van a hacer cosas grandes. Sí, algo, siguiendo con lo que dices ahí, Alexis, la verdad es que este ejemplo de los superhéroes es muy bueno. Yo creo que algo que lo que tienen los superhéroes y que es componente básico o cualidades de los emprendedores es que son valientes, ¿no? Se animan a hacer algo distinto que el resto, porque emprender no es sencillo, lo hemos comentado desde nuestra experiencia, después de algunos años de haber estado haciendo esto, no es fácil, no es una decisión y no es para todos generalmente, ¿no? Hay caminos y caminos, y si decides seguir por tu vida en un mundo corporativo, como dependiente, está bien, ¿no? Pero si lo haces como independiente, piensa de que vas a ser de la minoría, pero en esa minoría te puedes convertir en esa gran persona, ese gran superhéroe que uno soñó, ¿no? Entonces el tema en general de los emprendedores, superhéroes y valentía para mí está súper relacionado, ¿no? Y yendo en general con la pregunta, también respondiendo, yo creo que es creer en uno mismo y también conocer lo que haces, ¿no? O sea, yo les digo, la verdad es que no soy muy bueno en la cocina, ¿no? Pero, y por eso no me metería a hacer un restaurante yo, ¿no? O animarme a vender cosas relacionadas a comida, ¿no? Entonces, uno tiene que ser también consciente en que hay oportunidades, pero las mejores oportunidades son aquellas que uno está más relacionado, conoce de producto, servicio, conoce cuál puede ser, digamos, el cliente final. Entonces, es importante hacer algo afín a uno, no irte por los extremos. Y como punto adicional, que lo considero también una cualidad que todo emprendedor debería tener, es la perseverancia. Porque el emprender es como lo vuelvo a repetir, es difícil y habrán más días malos que buenos probablemente. Los ratios de tasas de éxito entre los emprendedores es como que 1 de cada 10 le va bien y en menos de 2 años casi todas las empresas mueren. Entonces, hay que desarrollar esa perseverancia cuando uno decide y toma decisiones de avanzar con un emprendimiento. Porque a la primera no puedes tirar la toalla, ¿no? A la primera puerta que te digan que no, o que te cierren la puerta, no vas a rendirte. Tendrás que acostumbrarte a que de 100 puertas, una se te abra, ¿no? Pero esa puerta que se te abra probablemente te pueda cambiar el futuro. Entonces, el tema de resiliencia y perseverancia es fundamental. Muy bien. Nuestros ponentes nos dicen muchas cosas y esta relación con los superhéroes creo que ha sido la más impactante. Como nos dice Alexis, hay 3 cosas que tenemos que tener en cuenta: el creer en nuestro producto, creer en la industria que te estás especializando, el rubro al que vas a
entrar y cree en tú mismo, ¿no? Que es lo que también recalcan Franco. Sé valiente, conócete a ti mismo, conoce las habilidades que tienes para poder explotarlas en este mundo laboral, en este mundo competitivo que los emprendedores ingresan, ¿no? Y sé perseverante, no te rindas al primer obstáculo que surja. Siempre sé perseverante, supera estos obstáculos para que no te quedes en el camino. Vamos con la penúltima pregunta, que nos la dice nuestra María Génesis. ¿Cómo definieron y estructuraron sus modelos de negocios y qué papel juega la innovación o la tecnología en todo esto? Bueno, lo platicamos al inicio. Creo que fue muy importante esa parte de o sea, estamos viviendo una etapa de velocidad, ¿no? O sea, si nosotros no nos adaptamos a esos cambios, pues nuestros negocios también van a quedar obsoletos. Antes de hacer publicidad, por ejemplo, se usaba Google, ¿no? Google AdSense, que eran bien baratos los costos por lead, y de repente se volvió de un momento a otro carísimo, ¿no? O sea, es más caro que Facebook. Facebook después salió y Facebook ahora vende anuncios, y ahora Facebook está cada vez más caro, ¿no? O sea, es increíble. Pero tienes que adaptarte, ¿no? Y hay nuevas plataformas, luego ahí salió TikTok. Entonces, el cambio y estar a la vanguardia de todo lo que está saliendo, es importante estar innovando en esas áreas. No todo va a ser lo mismo, siempre va a cambiar. Entonces, visualmente tenemos que ir teniendo en cuenta de lo que va a venirse para el futuro, ¿no? Ahora, pues, viviendo con la inteligencia artificial, ¿no? Que es prácticamente, ¿no? Yo recuerdo las horas que te tomaba hacer un post, ¿no? O hacer un video, o sea, te tomaba horas. Incluso a veces uno no es tampoco tan bueno escribiendo, de repente por ahí que te falta un acento, una coma, ¿no? Una palabra. Y hoy en día, yo por ejemplo, al menos tengo mi IA y tengo mis mentores ahí, ¿no? Y cada vez que quiero preguntar algo, corregir algo, lo hacen y, o sea, imagínate, es una facilidad tremenda para estar en la vanguardia, ¿no? Entonces yo creo que innovar es estar al tanto de cómo está avanzando la tecnología. Y eso es lo único que nos podría mantener a nosotros firmes, ¿no? En todo esto, ¿no? O sea, ahora, el modelo de negocio que nace, ¿no? Con la idea, en el caso de nosotros, es un negocio que está, por ejemplo, pensado en clientes que están preocupados por su salud, ¿no? Porque quieren mantenerse bien, saludables, con energía. ¿Y en qué hay que cambiar ahí, por ejemplo, ¿no? Nosotros desarrollamos un producto y decíamos, ¿no? Oye, pero el mundo de la industria de salud y bienestar es algo que todo el mundo vende, ¿no? O sea, hay un montón de empresas que venden, pues, en las farmacias, las empresas de este tipo de rubro, de network marketing, todos venden productos nutricionales. Y nosotros vamos a hacer uno más entrando a ese océano, ¿no? Y nos dimos cuenta de algo, que es como que nuestro diferencial del mercado. Es que la mayoría de las empresas que hacen productos lo hacen con grasas, ácidos y harinas. Entonces, el producto está como que inflado, ¿no? O sea, y el nutriente es chiquitito, ¿no? Claro, obviamente el consumidor no se da cuenta porque él va y compra, ¿no? Tú vas a los centros comerciales y no estás preguntando cuánto azúcar tiene, si tiene harina, si tiene grasa, metes a tu canasta, pagas y te lo llevas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como la velocidad de la tecnología, tú ahora, por ejemplo, yo les puedo decir un adaptógeno muy reconocido, que por ejemplo se llama la ashwagandha, ¿no? Entonces, ya te lo dije y ahora te va a aparecer en tu TikTok a cada rato, ¿no? Entonces, la gente está todos los días informándose de temas relacionados a la salud. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo no puedo entrar al mercado haciendo lo mismo. Entonces dije, voy a entrar al mercado nutricional, voy a competir con las proteínas, voy a competir con la energía, pero le voy a quitar todo lo que son grasas, le voy a quitar todo lo que son ácidos, le voy a quitar todo lo que son azúcares, todo lo que son harinas. Voy a crear un producto que sea más concentrado para que el cliente que está educado, ¿no? Valore el producto en el tiempo, ¿no? No ahora, porque es en el tiempo, es como decirle, oye, deja de consumir Coca-Cola, ¿no? La gente ya está chachipeada, pues, ¿no? Coca-Cola, caminas
¿no? Sales de tu casa, a la derecha hay Coca-Cola, a la izquierda hay Coca-Cola, ¿no? O sea, por todos lados está Coca-Cola. Entonces, ya están chipeados con eso. Entonces, el mercado nutricional también está igual, ¿no? Pero innovando con esta nueva forma y educando a las personas, podemos hacer que el proyecto sea diferente. Entonces, eso es una recomendación que tal vez no puedan hacer. Busquen un diferencial, ¿no? Que los ayude a estar en esa área innovadora, ¿no? De hecho, o sea, yo pónganse a pensar, ¿no? En este mercado, si la gente hace productos, ¿no? de ese tipo, el costo, el margen de costo es mucho más barato que un producto que tenga mayor concentración. Es obvio, ¿no? Entonces, pero eso es a las empresas que están metidas en ese rubro, para nosotros nuestra percepción es, ¿no? O sea, ellos tendrían que cambiar su plan, ¿me entiendes? Porque tendrían que decir, oye, o nos quieren tumbar del mercado, que puede ser posible en el tiempo, ¿no? O nos adaptamos a esa idea. Ese sería mi consejo de siempre estar innovando y cambiando constantemente y buscando diferenciales. Con respecto al modelo de negocio, algo que a mí me funcionó bastante bien fue lo que también comenté, es el tema de conocer los competidores, saber bien tu estructura de costos, ¿no? Y sobre eso ver cuánto más puedes marginar, ¿no? Asociado al valor extra que tú puedes dar. Con esto también algo que nosotros hicimos en su momento fue, no sé, imagínate que lo que nos costaba $1, lo que queríamos ofrecer, dijimos, capaz podemos ir por dos soles, ¿no? Y salimos a probar con algunos clientes. Nos dimos cuenta que los $2 nos lo aceptaban muy rápido. Dijimos, capaz muy barato para el valor que estamos ofreciendo, ¿no? Vamos por 3 o 3.5, y así fuimos como que calibrando cuánto podía ser, digamos, el modelo de negocio, cuánto podíamos cobrar en base al valor que estamos ofreciendo con el producto y servicio, ¿no? Y para eso también analizamos la competencia. Vimos que la competencia lo ofrecía en 6, nosotros estábamos yendo por 2 soles, pero capaz si lo elevamos a 4 soles también hubiese sido bueno y suficiente y hubiésemos podido ganar la competencia, ¿no? Entonces, eso fuimos calibrando, en el momento fuimos probando. Sí, no le voy a negar que los primeros clientes probablemente tengan una tarifa muy barata, porque fue también parte del aprender de todo emprendedor, ¿no? Que quiere, que no hay mayor satisfacción de emprendedor que cuando vende por primera vez su producto o servicio hacia alguien, ¿no? Entonces ya en el camino vas calibrando esto de aquí en base a la mayor información que tengas del mercado, de los costos, los competidores y lo que hay en la industria. Y el tema de innovación, pues sí, o sea, el tema de tecnología, innovación es fundamental en los negocios para hacerlos escalables. Y algo que justo yo revisaba es que cuando ustedes ven de las empresas más grandes que existen en Perú, ven la lista de las 20 empresas más grandes según Forbes que hay en Perú, lo que encuentran son empresas muy tradicionales, ya sea la industria de mineras, ¿no? Que son las que han tenido recursos por años porque hemos sido, no sé, suertudos como país, de nacer en un país que tenía mucha minería, ¿no? El tema de los bancos, porque los bancos funcionan en todos los países, y aún más industrias tradicionales, ¿no? Entonces, en esta lista de 20 empresas más grandes de Perú están los bancos, los grupos Credit Corp, Intercorp, por ahí las mineras, ¿no? Pero si esa misma lista la comparas en otros países como Brasil, Argentina, por ahí Chile, ves casos de empresas que su mayor componente es tecnología, ¿no? Ves los casos de neobancos en Brasil, ¿no? Que son estos bancos que te pueden dar cuentas virtuales y que están teniendo gran aceptación en estos países. Ves el caso, por ejemplo, es como competidor o parecido a la industria en la que estoy, Mercado Libre, Mercado Pago, que muchos deben conocer, que en Argentina es de las empresas más grandes que existe, ¿no? Entonces ves que ya en estos países hay casos de empresas muy grandes que tienen fuerte componente tecnológico, porque la tecnología es algo que te va a permitir escalar, ¿no? Porque si vas a depender de recursos sin una intervención tecnológica, a veces cuesta mucho llegar a un punto más alto y tu techo es más bajo. Entonces, hoy en día yo digo, tecnología e innovar constantemente es importante. Cada vez hay más acceso, hay más herramientas que te pueden ayudar para esto. Está inteligencia artificial también, que es todo un mundo que se abre, posibilidades, donde uno puede consultar, donde puede elaborar cosas más rápido. Entonces, es ver cómo todas estas herramientas que existen hoy en día la incluimos en lo que estamos haciendo para crear algo de valor, ¿no?
Pero si tuviese que resumirlo en unas palabras, yo les digo, innovación es todo, ¿no? Porque lo que hoy día funciona y lo que hoy día te sirve y con lo que hoy día ganas millones, probablemente el día de mañana ya no lo sea así si es que no innovas. Gracias por mostrarnos lo que hay detrás de sus ideas, de sus modelos de negocio. Y sí, la verdad es muy importante aprovechar las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y darle así un valor agregado a nuestros proyectos. Como nos comentó Alexis, buscar ese diferencial de mercado para destacar el ser más competentes en el mercado. Y bueno, la última pregunta dice, por parte de Yulisa Guamán, ¿podrían compartir una decisión difícil que tomaron como líderes y qué aprendieron de ella? Buenísimo. Bueno, hay varias, ¿no? Pero una de ellas, por ejemplo, era que al principio nosotros empezamos entusiasmados, o sea, un error podría ser, ¿no? Entusiasmados de que el negocio pues iba en alza, porque tuvimos unas buenas ventas cuando abrimos el negocio y teníamos personal con sueldos bien remunerados, ¿no? Y tal vez ese fue para nosotros un error, porque claro, ese fue el lanzamiento, el crecimiento, pero no significaba que iba a ser todos los meses igual, ¿no? Entonces, la decisión más dura que nos tocó tomar, que en su momento no la supimos manejar bien, tal vez el error fue no comunicar con anticipación. O sea, de repente haber empezado la empresa y haberles dicho, bueno, si tú ganabas 3 ahora, vamos a empezar esto, vamos a empezar con 2 o con 1. Entonces, la persona podría haber dicho, ok, si estoy de acuerdo, lo hago, ¿no? Pero como nosotros sentíamos la confianza y la seguridad de que todo iba a ir bien, cuando no pasó, entonces el hecho de reunirnos con ellos y hablar con ellos y decirles que no van a poder continuar fue lo más difícil que nos tocó vivir, ¿no? Y fuimos reduciendo hasta que es realmente con un presupuesto que sí podía sostener el negocio. Entonces yo creo mucho que esa ha sido una de las decisiones más difíciles. Y otra, ¿no? Como agregarle aquí es que, miren, las cosas materiales, ¿no? Las cosas que se consiguen, al final de cuentas, son cosas que se pueden conseguir después, ¿no? Lo más importante es cómo tú te debes sentir en ese momento. Entonces, yo tuve que tomar decisiones de dejar cosas, ¿no? Y dejar cosas y perder cosas para poder hacer que mi mente esté enfocada en lo que realmente era posible, ¿no? Porque tener muchas cargas, ¿no? Atrás hacen que no te displayes, no corras, estés como que atrapado, ¿no? Entonces, había que tomar decisiones y deshacerse de cosas. Lo que les conté hace un rato, por ejemplo, de esos vehículos que inicialmente eran para nosotros como que un logro, ¿no? O algunas propiedades que habían comprado que eran como un logro. Pero teníamos que deshacernos de eso, ¿no? Entonces, si tú empiezas a pensar más en lo que tú puedes estar emocionalmente estable, o sea, fuera de las cosas que puedan ir pasando, entonces tus decisiones pueden ser mejores. Pero cuando tienes acumulado muchas cosas, tus decisiones se nublan, ¿no? Entonces hay que hacer eso, siempre a analizar, ¿no? ¿Cuáles son esos factores que no te impulsan al crecimiento, ¿no? Sino que te están deteniendo para que no sigas avanzando, ¿no? Y si hay que tomar decisiones serias, pues hay que hacerlas, ¿no? Entonces, en este caso, para mí fue haber pasado ese momento tan difícil de decirle a la gente, ¿saben qué, chicos? ¿No? Vamos a reducir costos. Y el otro es, ok, voy a tener que deshacerme de todo lo que había hecho para estar tranquilo, con paz mental y enfocarme en lo que realmente era importante. Entonces, esa es mi experiencia. Yo tengo una, digamos, del lado en general en este emprendimiento, del lado empresarial, y otra también del lado personal empresarial, ¿no? Del lado empresarial, a mí cuando nosotros empezábamos, no recuerdo muy bien cómo nos llegó un cliente que era de México, que
parecía ser que era relacionado a educación, pero por trading de stocks, cosas así que la verdad es que sonaba bien. Y cuando empezamos a operar con este cliente, era el cliente más grande que teníamos, ¿no? Dejaba muchos ingresos, habíamos cobrado una tarifa cara y crecía, y a las semanas lo que nos pasó fue que nos empezaron a llegar ciertas denuncias o reclamos de usuarios porque lo catalogaban como que de estafa, de algo en particular, ¿no? Nosotros realmente éramos el medio nada más, éramos la plataforma de pagos, pero de una manera éramos como que vehículo para que la gente realice el pago para algo que probablemente nosotros no estábamos seguros si era estafa o no. Cuando habíamos visto la revisión de documentos, todo parecía ok, ¿no? Una empresa que tenía unos años en el mercado, ¿no? Habíamos visto sus accionistas, todo, pero como que mientras íbamos avanzando, iban llegando ciertas estafas y personas que se sentían, digamos, mal por distintos motivos, porque habían perdido plata, etcétera, ¿no? Y este cliente, la verdad es que nos dejaba bastantes ingresos, ¿no? Entonces, con mi socio, una vez nos sentamos a la semana que estamos operando con este cliente y mi socio me decía, hay que cortarlos, ¿no? Y yo le decía, capaz, esperemos 2 semanitas más, o sea, para ver que generamos un poquito más de ingresos y ahí los cortamos, ¿no? Y ese momento que igual estás empezando, pues también, no es que nos sobrasen los clientes ni los ingresos menos, ¿no? Para mí era como que cada día adicional cuenta, ¿no? Al día siguiente nos llegaron como que 5 denuncias más y ese mismo día dijimos, no, hasta aquí nomás, ¿no? Nos curamos de salud y lo cortamos. Y cortamos a nuestro cliente más grande, pero sí, era un cliente que nos iba a traer muchos problemas, no iba a ser sostenible, no iba a ser bueno para la empresa, ¿no? Entonces tuvimos que dejar de ir un cliente muy bueno. Y otra decisión que pasa más por el lado de emprendimiento y personal fue que yo justo cuando emprendía, yo tenía una relación con mi novia, enamorada de ese entonces, hoy en día mi esposa, y a 5 años, digamos, juntos, a distancia también, porque ella vivía en otro lado, yo vivía en Chile, y yo trabajaba mucho ya por sí en el mundo corporativo, ¿no? Y cuando le dije, voy a emprender, ¿no? Y ella me dijo, uy, no, le dije, sí, o sea, la verdad es que, discúlpame, pero voy a tener que sacarme de la mugre por 2 o 3 años. Necesito que confíes en mí porque esto va a ser grande, ¿no? Probablemente hay cosas que voy a tener que sacrificar, hay tiempos, momentos, pero ahí lo vamos a poder disfrutar, ¿no? Entonces, para ella y para mí fue una decisión difícil porque yo necesitaba a ella, de alguna manera, convencerla de que esto iba a salir bien y de una manera también hacerla de que ella se suba al barco conmigo de lo que estaba haciendo, ¿no? La verdad es que al final fue feliz. El año pasado nos casamos después de 3, 4 años. De hecho, postergamos 1 año el matrimonio porque yo estaba full con mi emprendimiento. Dije, no, este año yo me quiero casar contigo estando consciente y estando presente en el momento y no como una tarea más que hago en el año, ¿no? Entonces postergamos el matrimonio 1 año después. Y bueno, recién nos casamos hace poco y la verdad es que fue una decisión difícil para los dos, pero hoy en día vemos en retrospectiva y decimos, felizmente lo hicimos de esa manera, ¿no? Creo que cuando tú abres un negocio y ves números verdes, ya te emocionas y piensas, ya, este negocio ya agarró rentabilidad, ya de aquí para el cielo. Pero llegan momentos como los que mencionan nuestros ponentes en los que el negocio empieza a quebrarse un poco. Y como menciona el señor Alexis, a él le llegó la difícil decisión de despedir gente. Y a nuestro ponente Franco le llegó la difícil decisión de dejar ir plata, porque qué difícil es en este momento cuando estás viendo que está ingresando dinero y después tienes que dejarlo ir por el beneficio de la empresa, porque al final fue un beneficio que llega a la empresa, porque si la empresa de Franco seguía con más denuncias, iba a ser peor en el largo plazo, ¿no? Hemos llegado a la sección final ya, agradecemos a nuestros ponentes por su tiempo y antes de continuar quiero darle muchas gracias a Franco y Alexis por sus respuestas y compartir su valioso conocimiento con nosotros. ¿Algún comentario final que les gustaría compartir con nuestros invitados? Sí, bueno, yo en general quisiera decirles que, bueno, agradecerles por todos los que estuvieron acá presentes. En general, si es que un día quieren emprender, yo les diría, son jóvenes, háganlo, de más chicos, no hay una edad perfecta para hacerlo, pero si pueden atreverse, háganlo, ¿no? Y también
acudan a estas personas, a mentores o personas que ya han enviado por esto, como Alexis o como yo. Si que tengan una duda, consulta, de nuestro lado siempre vamos a estar súper dispuestos, abiertos a ayudarlos, ¿no? Nosotros hemos pasado por esto, hemos iniciado, hemos empezado de cero, sabemos lo que es, entonces apóyense de personas como nosotros para validar, para aventurarse o para algún consejo que necesiten. O sea, hablo por mí, por Alexis también, pero creo que los dos sentimos las cosas igual por lo que hemos compartido, así que felices de apoyarlos. Sí, totalmente de acuerdo con Franco. De verdad, sí, es un camino de muchas minas que ya nosotros nos hemos explotado algunos brazos y unas piernas en el proceso. Así que sí estamos siempre dispuestos a ayudarlos. Y bueno, algo que tienen ustedes, que de repente uno a veces no se da cuenta, pero cuando uno es joven, tiene demasiado tiempo, o sea, hay mucho tiempo, ¿no? Y también tienes energía, o sea, tienes tiempo y tienes energía, ¿no? Lo que no tienes todavía es dinero, o sea, no tienes todavía plata porque la vas a hacer. Pero ya cuando llegas a una edad distinta, entonces lo que empiezas a dejar de tener es tiempo, ¿no? Y también empiezas, o de repente puedes tener dinero, pero también empiezas a dejar de tener energía. Entonces ustedes deben aprovechar, este es el mejor momento para aprovechar en hacer que, o sea, no subestimen lo que pueden hacer en un mes, en 6 meses, en un año. Tal vez nosotros en su momento, pues imagínate, o sea, una palabra tan real que dijo Franco, que era la incertidumbre, ¿no? O sea, incertidumbre es saber, no saber lo que va a pasar en el futuro, esa es la incertidumbre. Tú haces esto pensando en eso, ¿no? Pero cuando tú tienes la certeza, que es diferente, o sea, es decir, ok, esto es lo que va a pasar, o sea, toda tu vida puede cambiar. Entonces, un libro que leí hace poco era un libro que se diseñó en Silicon Valley, que es el libro de la mentalidad millonaria. Hay una parte donde explican, donde el mentor, o sea, la empresaria, así como nosotros, ¿no? Que estaba en Silicon Valley, donde ahí están pues las empresas más exitosas del mundo. Ella dijo que quería capital, porque el negocio estaba por quebrar. Y de casualidad se llevó a un señor de cierta edad, lo llevó a su casa y se hizo amigo de él. Y ella le pide a su amigo dinero para que le preste, para que inyecte el capital a su negocio. Y él dice, oye, pero el mejor consejo que tú puedes recibir es al señor que te lo llevaste en plena lluvia a su casa, porque él es uno de los empresarios más exitosos. Pídele un consejo, ¿no? Entonces ella fue, lo llama, y el primer consejo que le da, que es algo que de repente puede quedarle como lección a ustedes el día de hoy, el primer consejo le dijo, no, mira, hagas lo que hagas, te esfuerces en esta vida, estés pasando todo lo que estás pasando, tienes que tener la certeza que te va a ir bien. O sea, vas a tener éxito sí o sí. O sea, imagínense si a Franco le hubieran dicho eso cuando empezó su emprendimiento, ¿no? O sea, no te imaginas los dolores de cabeza que nos hubiéramos evitado, emocionales, que hubiéramos evitado pasar, ¿no? Pero por eso justamente igual que a mí, ¿no? Me hubiera encantado que me digan que lo que haya hecho sí o sí me iba a ir bien, ¿no? Entonces, es lo mismo que les damos como consejo, ¿no? Todo lo que ustedes hagan a partir de ahora, sepan, tengan la certeza de que les va a ir bien. No va a pasar nada. No les va a pasar absolutamente nada. Háganlo nomás con confianza. Eso, mis amigos. Gracias también por su tiempo. Muy bien, como dicen los oponentes, nos están dando la invitación para tener como ellos a unos mentores, a unos grandiosos mentores. Y como dice el señor Alexis, tener esa mentalidad millonaria, ¿no? Hacer el proyecto, no dejarlo en la cuerda floja. Muy bien. Bien, muchas gracias nuevamente por el tiempo que nos han brindado. Ha sido muy enriquecedor escuchar sus experiencias y perspectivas sobre este mundo del emprendimiento. Sin duda, sus aportes nos inspiran a seguir innovando y creciendo. Quisiera también expresar nuestro agradecimiento al CERCEU por su apoyo y colaboración en la organización de este evento. Agradecemos a todos los asistentes por su participación y esperamos que hayan encontrado el conversatorio informativo y enriquecedor. Les recordamos nuevamente que su feedback es muy importante para nosotros. Así que, por favor, completen la encuesta de satisfacción si aún no lo han realizado. Con esto concluye nuestro conversatorio de hoy, pero antes de terminar, queremos tomarnos una foto grupal con nuestros ponentes y todo el grupo técnico que ha trabajado
en todo este conversatorio. ¿Listo? A ver. Y mencionar a los asistentes que aún no se retiren, porque todavía se va a realizar el sorteo que les habíamos mencionado. Listo. Me está dando una señal que listo. Bien. De nuevo agradecerle a nuestros invitados por sus experiencias y todo lo que han compartido de todo mi grupo y grupo técnico y los asistentes. Les deseamos muchas gracias y éxitos en sus emprendimientos y muchas gracias por sus consejos. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Éxitos. Muchas gracias. Bye, Éxitos bye. a los dos. Muchas gracias. Gracias.